Hermanos, muy buenas noches. Dios los bendiga. Hoy es un día diferente. Es un día largo para mí. Pero bueno, estamos aquí reunidos todos juntos para poder compartir la escritura. Hoy nos toca el día de Colosenses, estoy de verso a verso. Así que quisiera hacer hoy algo diferente, pero a la misma vez igual de profundo, junto con ustedes, pero de una manera más descansada, más relax. Hoy aquí en casa, en el sofá, tomándome algo helado. Hoy ha sido un día muy cansado, ¿verdad? Pero estoy aquí juntos para poder compartir este tiempo. Antes de eso vamos a orar para poder estudiar la escritura el día de hoy. Y el mensaje de hoy tiene dos partes. En la primera parte vamos a aprender a estructurar el pasaje y estudiar algunos pasajes. Y obviamente en la segunda parte también vamos a ver los otros puntos. Son 8 puntos que Pablo va a establecer en este pasaje acerca del ministerio, y hoy vamos a ver unos cuantos y la siguiente parte otros. El texto de hoy es el 1 del versículo 24 al versículo 29. El texto de hoy habla sobre Pablo y el ministerio. Vamos hoy a ver todo eso. Vamos a orar primero para empezar este tiempo y que el Señor nos guíe en este momento. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor, en el cual estamos, Señor, juntos aquí, Señor, para meditar en este pasaje, para meditar en esta porción de la Escritura. Te pido, Señor, que me des sabiduría, Señor, que me des fuerzas, Señor, y capacidad, Señor, que seas tú hablando a través de mis labios, que no sea yo, Señor, en mis fuerzas, las cuales ya no tengo, Señor. Así que te pido que me des fuerzas para poder compartir este pasaje, porque tú eres bueno, Señor. Bendice este tiempo, bendice a cada uno de mis hermanos que está presente, Señor, junto conmigo en este momento, y que juntos podamos reflexionar sobre este pasaje, de la importancia de este pasaje para la vida del apóstol Pablo, y de qué manera, Señor, este pasaje tiene implicancias al presente para la iglesia de hoy, para todos los pastores, para todos aquellos que tienen un ministerio. De qué manera, Señor, esto influencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, los invito entonces a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, del versículo 24 al versículo 29. Vamos a leer el pasaje. Vamos a leer juntos el pasaje. Dice: ahora me gozo, dice, en lo que padezco por vosotros, dice Pablo, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, dice, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muy bien, antes de eso quisiera, junto con ustedes, para aquellos que están llevando hermenéutica con nosotros los días sábados y han podido ver en diferentes oportunidades la importancia de poder analizar un pasaje en base a su contexto, es importante entender el contexto de un pasaje. No podemos interpretar un versículo fuera de contexto. Un versículo fuera de contexto, algunos dicen que es un pretexto, pero también es un riesgo a poder hacer una interpretación errónea. Entonces, es importante entender el pasaje completo. Es importante entender de qué se está hablando en el libro. En este caso, obviamente, sabemos que, siempre lo menciono, Pablo está contradiciendo las ideas heréticas de los gnósticos e ideas judaizantes que pretendían hacer que todos los cristianos siguieran
cumpliendo ciertos ritos judaicos, ¿no? Y que obviamente ya eran sombra de lo que había de venir, que era Cristo, y por lo tanto ya no tenemos la necesidad de cumplirlos, como el Shabbat, como la circuncisión. Bueno, y en este pasaje el apóstol Pablo va a recalcar acerca de su ministerio como apóstol y de qué manera este ministerio pues se manifiesta, ¿no? En diferentes campos, que ahora lo vamos a ver. Uno de los primeros campos que él manifiesta en este pasaje es acerca del carácter de su ministerio. También habla acerca de el carácter divino de su ministerio, porque es Dios quien lo ha elegido, ¿verdad? Habla acerca de el origen de su ministerio es divino. Primero, el origen de su ministerio, el espíritu del ministerio, obviamente que es un espíritu de gozo que él tiene. Luego vemos el sufrimiento en el ministerio, el alcance del ministerio, o sea, hasta qué punto su ministerio tiene un alcance, obviamente, hacia dónde, alrededor de dónde, de Judea, Samaria, Asia, obviamente, cuál es la parte que su ministerio alcanzó. Luego el tema del ministerio, ¿cuál es el tema del ministerio? ¿Cuál es el estilo del ministerio? ¿Cuál es la meta del ministerio y la fuerza del ministerio? Y yo quisiera con ustedes en este primer video poder identificar cada una de esas partes en el pasaje, y por qué el apóstol Pablo habla de estas cosas, y por qué cuando se hace una exégesis del pasaje, una interpretación de este pasaje, podemos deducir que Pablo está hablando de estos 8 elementos: el origen de su ministerio, el espíritu de su ministerio, el sufrimiento en el ministerio, el alcance del ministerio, el tema del ministerio, el estilo del ministerio, la meta del ministerio y la fuerza del ministerio. De estos 8 pilares, 8 elementos importantes dentro del ministerio en sí. Entonces, quiero que podamos analizar el pasaje, y para eso me gustaría que podamos ubicarnos en el versículo 23, un versículo previo al versículo 24, que es donde inicia este pasaje. En el versículo 23 dice: del cual yo Pablo fui hecho ministro, ¿no? Y luego, si nos saltamos al versículo 25, la primera parte del versículo 25, vuelve a repetir: de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, vemos de que tanto en la parte del versículo 23, que es el video anterior, como la primera parte del versículo 25, el apóstol Pablo está recalcando el hecho de que él es un ministro. Sí, es cierto, ha sido elegido ministro, pero, ¿qué más? Fue elegido ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, fue Dios quien lo eligió. Fue Dios quien decidió elegirlo ministro. Entonces, estos pasajes, o el versículo 23c, previo al pasaje central de este estudio, y el versículo 25, nos están hablando de un punto con respecto a su ministerio, el origen. Por eso hemos visto en la exégesis, le llamamos el origen del ministerio, porque Pablo está estableciendo en este versículo y en el versículo 23c que su ministerio no fue originado por un humano, sino que fue Dios mismo quien se lo dio. Entonces, esa es la razón por la cual el origen del ministerio es divino, proviene de Dios. Su autoridad no le fue dada por él mismo, sino que Jesucristo mismo le dio su autoridad como apóstol. Muy bien, ahora, esta es la primera parte que quiero identificar con ustedes. La segunda parte, ¿verdad?, que es la parte ya no del origen, sino la parte del espíritu, ¿no? Y eso se encuentra en el versículo 24a, cuando Pablo dice: ahora me gozo. En el versículo 24a dice: ahora me gozo. Eso es previamente el 25, dice: ahora me gozo. ¿Y esto qué significa? ¿Por qué se le llama el espíritu del ministerio? Porque sabemos que Pablo está gozándose, y según la escritura, el gozo es parte del fruto del espíritu. Por lo tanto, ¿cuál es el espíritu del ministerio de Pablo? Que él desarrollaba su ministerio con gozo. No con tristeza, no con cólera, no lo hacía con gozo. Y por eso es que esa parte va a hablar del espíritu del ministerio. Estoy tratando de ayudarles ahorita a identificar la estructura del pasaje.
Si ustedes están conmigo en Colosenses capítulo 1 del versículo 24 al versículo 29 y me siguen la idea de lo que estoy diciendo, van a poder identificar las partes o la estructura de este estudio. Es lo que quiero que hagan. Identifiquen la estructura de este estudio. Muy bien, permítanme. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos entendido algo. Versículo 23c y versículo 25a, Pablo dice que él ha sido elegido ministro. Pero en el versículo 25a le está diciendo que ha sido elegido ministro por la administración de Dios. O sea que su elección no fue humana. Su elección, ¿cuál fue? Fue divina. Ya eso es nuestra primera parte de nuestra estructura, de nuestro estudio. O si a lo mejor tú eres un expositor de la palabra, le puedes llamar la primera parte de tu exposición bíblica. Es el origen del ministerio. ¿Con dónde se origina el ministerio de Pablo? En Dios. Siguiente parte, el espíritu del ministerio. ¿Cuál es el espíritu del ministerio? Versículo 24c dice, versículo 24c, ¿qué dice? Dice que él dice que sirve con gozo. ¿Y eso dónde está? El versículo 24. Muy bien. Versículo 24 dice, ahora me gozo. O sea, él se está gozando en lo que padezco por vosotros. O sea, el ministerio para él le producía gozo. A pesar de las dificultades, él le producía gozo. Ese es el espíritu del ministerio. Vayamos a la siguiente parte. La siguiente parte es el alcance del ministerio. Por ejemplo, en la parte 25, el versículo 25, parte B, si leemos en la parte 25 dice, veamos, 24-25, dice, acá no tengo un mejor resumido, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, para que anuncie cumplidamente, o sea que obviamente el alcance del ministerio, ¿cuál es el alcance? Él tiene que anunciar, o sea, ¿cuál es el objetivo? Es que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ese es el objetivo. Yo tengo que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea que, obviamente, tenía que anunciarla y tenía que extender esa palabra. Y eso lo está diciendo en el 25b. Luego, vayamos a en la parte 26 y 27. ¿Qué es lo que dice? 26 y 27 dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. O sea, ¿qué es lo que, según el ministerio, es el misterio que había estado oculto? O sea, este misterio había estado oculto, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, o sea, a nosotros, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. O sea, Dios quiere dar a conocer algo a esos gentiles, y esa es parte de mi ministerio. Lo que Pablo está diciendo, o sea, Él me ha escogido a mí. ¿Para qué? Para que yo dé a conocer este misterio. Dé a conocer las riquezas de la gloria. ¿A quiénes? A los gentiles. Pero ¿cuál es ese misterio? Ahí dice, es Cristo, la esperanza de gloria. Entonces ahí viene otro punto de la estructura del pasaje. El tema del ministerio. ¿Cuál es el tema del ministerio de Cristo? De Pablo. Cristo. ¿Cuál es el origen del ministerio de Pablo? Dios. ¿Cuál es el espíritu del ministerio de Pablo? Gozo. ¿Cuál es el tema del ministerio de Pablo? Cristo. ¿Entienden la idea? Y está en el pasaje. O sea, el pasaje nos está diciendo puntos importantes del ministerio de Pablo. Pablo está comunicándonos algo en ese pasaje. Pablo nos está diciendo de que él ha sido elegido ministro, pero no por causa humana, porque Dios lo eligió. O sea que su llamamiento es divino. El origen de su ministerio es divino. Nos está diciendo que en medio de todo lo que él tiene que hacer por causa de la iglesia, él siente gozo. O sea que hay un espíritu que lo acompaña, mientras el espíritu de su ministerio es de gozo, porque es producto del fruto del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu. Y luego dice,
que hay un alcance porque él tiene que predicar el evangelio, pero ¿cuál es el tema de ese evangelio? O sea, él tiene que anunciar cumplidamente la palabra de Dios, pero ¿cuál es el tema principal? Cristo. Y eso está en el 26-27. Muy bien, y ahora, no solamente eso, Pablo habla del estilo del ministerio. ¿Cuál es el estilo? En el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, a quien anunciamos, o sea, los gentiles, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Entonces, ¿cuál es el estilo del ministerio? Anunciar. ¿Qué más? Amonestar. ¿Qué más? Enseñar. ¿Cómo? En sabiduría. Ese es el estilo. O sea, él anuncia por anunciar. No. Él amonesta. ¿Qué más? Enseña. ¿Cómo? En sabiduría. Es el estilo del ministerio, la forma como él comparte el tema principal de la palabra de Dios, que es Cristo. El tema de su ministerio es Cristo, pero ¿cómo, con qué estilo lo hace? Amonestando, anunciando, enseñando. ¿Cómo? En sabiduría. Muy bien, y ahora la meta del ministerio. Versículo 28, ¿qué dice? 28b. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, ¿cuál es la meta del ministerio? Es que yo presente a Cristo como el perfecto a todo hombre. Cristo es el perfecto, Cristo es Dios. Esa es mi meta. La meta de mi discurso es presentarte a Cristo, mostrarte a Cristo para que tú entiendas que eres perfecto. Y si eres perfecto, eres Dios, eres supremo, eres grande, eres poderoso. O sea, esa es la meta del ministerio. Entonces Pablo está hablando de varios puntos de su ministerio y están escondidos en ese pasaje del versículo 24 al versículo 29, que si los leemos de forma corrida quizás no entendamos, pero si empezamos a analizar parte por parte, podemos entender que en todo este pasaje hay 8 verdades ocultas en este pasaje que necesitan ser descubiertas. Muy bien. ¿Y qué más? Podemos ver nosotros en el versículo 29, podemos ver la fuerza del ministerio. ¿Por qué? Porque en el versículo 29 él dice, para lo cual también trabajo luchando. O sea, él dice que lucha, ¿según qué? Según la potencia de él, o sea, de Cristo, la cual actúa poderosamente en mí. O sea, él está diciendo, yo no cumplo todas estas cosas en mis fuerzas. No, ¿por qué? Porque en realidad la potencia de él lucha por mí. Y además, esa potencia actúa poderosamente en mí. O sea, no es mi fuerza, no es mi potencia, no es mi poder, es la fuerza y la potencia de Dios actuando sobre mi vida. Y lo está diciendo, por lo tanto a este punto le llamamos la fuerza del ministerio de Pablo. Entonces, ¿cuántas cosas estamos viendo aquí escondidas? Muy bien, entonces estas cosas, estos puntos son los puntos que yo quería compartir con ustedes. No, obviamente voy a compartirles ahora una primera parte. Este mensaje va a ser dividido en 2 partes, pero quiero que tú entiendas de que si tú analizas el pasaje del versículo 24 al versículo 29, vas a encontrar 8 verdades importantes dentro de este pasaje. Vas a encontrar el hecho del espíritu del ministerio de Pablo, el origen del ministerio de Pablo. Pablo va a decir que su ministerio se originó en Dios, que no fue por causa humana, que su espíritu estaba lleno, que su ministerio, a pesar de las tribulaciones, él tenía gozo, o sea, que hay un espíritu de gozo en él. Aparte de que él sabía que el alcance de su ministerio era que tenía que el límite era compartir la palabra de Dios, él tenía que esparcir la palabra de Dios, pero el tema de su ministerio, el tema de su mensaje era Cristo. Además, no solamente eso, sino que el tema de la palabra de Cristo, que había un estilo para él predicar o hablar del tema de Cristo. Tenía que anunciar, amonestar, enseñar en toda sabiduría. Pero, ¿qué más? Él tenía que hacer, ¿qué más tenía que hacer? Tenía que no ser fortalecido en sus fuerzas, sino que para hacer todo esto, él tenía que ser fortalecido en el poder del Señor. O sea que él está confesándote y diciéndote que no era en sus fuerzas, sino que era en la potencia de él, y que él era fortalecido poderosamente en Dios. O sea, era por causa de la fuerza de Dios que él podía hacer todas estas cosas, porque sus fuerzas él no lo hubiese hecho jamás. O sea, yo creo que tú entiendes, todas estas verdades que Pablo está diciendo son parte, él está hablando con respecto a su ministerio. ¿Por qué? Porque está diciendo, el tema del ministerio es Cristo. Mi ministerio no es humano porque yo fui elegido por Dios, el ministerio es de origen divino. ¿Qué más? El tema del ministerio, ¿cuál es? El tema es Cristo, porque yo lo que hablo es Cristo,
Pero, ¿cuál es mi estilo para yo hablar de Cristo? Pues me voy a anunciar primero la palabra de Dios, tengo que amonestar a la gente, tengo que enseñarle a la gente y ¿cómo hacerlo? En sabiduría. En mis fuerzas no puedo, mi ministerio no se basa en mis fuerzas, se basa en las fuerzas que Dios me da a través de Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo en todo este pasaje? De su ministerio. Es la razón por la que el título de hoy se llama La visión de Pablo acerca del ministerio, o el ministerio de Pablo. Y esa es la razón por la que dentro de todo este pasaje, Pablo nos está hablando diferentes puntos acerca de su ministerio. El gozo que es su ministerio, el origen de su ministerio, el alcance de su ministerio, el tema de su ministerio, el sufrimiento de su ministerio. ¿Qué más? El propósito de su ministerio, el estilo de su ministerio y la fuerza de su ministerio. Va a hablar de todos esos puntos. ¿Me entienden la idea? Entonces, quería hacer todo este preámbulo porque quiero que ustedes... La idea de The True Happiness no es solamente hablar y hablar y hablar. La idea de The True Happiness es que ha sido creado con un propósito y es enseñar a los creyentes a que puedan estudiar la Biblia con precisión y profundidad. ¿Por qué? Para que puedan tener una relación mayor con Cristo. Pero es importante entender de que para poder entender la Escritura con profundidad, tenemos que hacer una buena exégesis, una buena interpretación del pasaje. Y como lo hemos dicho en el curso de hermenéutica, hay reglas hermenéuticas que tenemos que tener en cuenta. Y una de esas reglas hermenéuticas son las palabras, y el significado de las palabras, o la semántica de las palabras, identificar las figuras literarias dentro de un pasaje, pero también es importante entender el contexto. Es importante entender el contexto del pasaje para poder comprender las ideas. No podemos analizar un pasaje fuera de contexto. Y también es importante, obviamente, pues, analizar la estructura de un pasaje, ¿no? Saber de qué está hablando el autor. Y obviamente el autor está hablando ahí de su ministerio, pero de diferentes puntos. Muy bien, ahora la pregunta dice, doy gracias al que me fortaleció. Vamos a ver algunos versículos que nos van a ilustrar un poco acerca de lo que Pablo pensaba acerca del ministerio. ¿Será que Pablo siempre quiso estar en el ministerio? ¿Será que Pablo siempre quiso ser apóstol? ¿Será que Pablo siempre quiso estar con Dios o con Jesús? No, Pablo odiaba el cristianismo. Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Y lo vamos a ver ahora. Pablo era un personaje orgulloso. Pablo era orgulloso de su conocimiento, orgulloso de su formación. La historia dice, John Pollock, un historiador judío, en su libro llamado El Apóstol, él habla acerca de que Pablo descendía de una familia de ricos, por lo tanto él era una persona adinerada, fue desheredado prácticamente por sus padres al haber creído en Cristo y volverse cristiano. Sin embargo, él sobrevivía haciendo carpas, vendiendo carpas o tiendas, ¿no? Él era un hombre que conocía arameo, hebreo, griego, latín, un hombre erudito, había sido educado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la Torá de esa época, ¿no? Y él escribe muchos versículos que sustentan la idea de que él tenía un pasado diferente, no tuvo un pasado agradable a los ojos de Dios. Por ejemplo, él dice, doy gracias al que me fortaleció, dice, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, del versículo 12 al versículo 13, él declara y nos dice que él había sido blasfemo, había blasfemado contra Dios y había sido un perseguidor y un injuriador. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, Pablo dice que si él no anuncia el evangelio, no tiene por qué gloriarse, porque me es impuesta la necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Se está diciendo, si yo no anuncio el evangelio, ay de mí, porque Dios me va a castigar, Dios me va a poner en vereda. Y además dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. O sea, ¿de qué me voy a gloriar si a mí me ha sido impuesta la necesidad de predicar el evangelio? No es una opción para mí, o sea, es algo que me ha sido dado y no tengo escapatoria. Yo tengo que obedecer y predicar el evangelio, es lo que Pablo está diciendo. O sea, Pablo, en otras palabras, nos está mostrando que no era algo que a él le nació hacer, sino que fue algo que Dios le dijo que tenía que hacer. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6, Pablo dice,
Dice el autor, dice Pablo, dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él era irreprensible en cuestiones de la ley. Era un hombre erudito, un maestro de la palabra. Nadie podía debatir con él. Aunque había nacido en Tarso, fue criado en Jerusalén e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Hechos 22:3 nos dice eso, que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la Torá de la época. También añadió, y en el judaísmo aventajaba a muchos. Dice que él aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Gálatas 1:14 nos dice que él aventajaba a muchos. Él estaba por delante de muchos en capacidades. Era un hombre preparado. Pero fue el celo el que lo llevó a convertirse en perseguidor de la iglesia. Esa es la razón por la cual el historiador Polo plantea de Pablo que cuando él se enteró que Esteban, el diácono, dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que él estaba lleno del conocimiento de la Torá o de la palabra, y él predicaba con elocuencia. Algunos historiadores, inclusive John Polo, plantea de que en la soberbia de Pablo, él no podía soportar que hubiera un hombre tan elocuente como él, y en su ego y en su envidia lo mató, porque no podía soportar que haya alguien tan elocuente y tan preparado como Pablo. Esteban era un hombre muy, muy preparado y usado por Dios de una manera tremenda. Muy bien. Entonces, hasta ahí el apóstol Pablo vemos que él había sido un perseguidor de la iglesia, tenía un pasado oculto, así que no había razón por la cual él hubiese querido llamarse a sí mismo apóstol. Él perseguía a la iglesia, ¿no? Una de las cosas que también podemos ver en Hechos capítulo 26 del 9 al 11, y quiero leerlo con ustedes, es que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el hombre de Jesús de Nazaret, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos. A Pablo confiesa que encerró en cárceles a muchos cristianos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto para que los maten. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. O sea, Pablo los castigaba a los cristianos en las sinagogas y los obligaba a decir cosas blasfemas, insultos contra Dios. Y enfurecido en sobremanera contra ellos, contra los cristianos, los perseguía hasta ciudades extranjeras. O sea, Pablo era un torturador de cristianos, en otras palabras. Vamos a Hechos 26, del versículo 12 al versículo 18. Me gustaría que me acompañaran con la escritura y que entiendan de que estoy leyendo todo esto con un propósito. Es importante que cuando estudiamos un pasaje, no solamente podamos leer el contexto, sino que entendamos que hay otros pasajes que se llaman citas paralelas o referencias paralelas que nos permiten comprender mejor el pasaje. Por ejemplo, este pasaje nos está diciendo que Pablo está enfatizando por alguna razón de que su ministerio no fue humano, de que fue elegido por Dios. Y obviamente hay referencias bíblicas que estamos leyendo e históricas que nos muestran y nos demuestran de que Pablo no tenía ningún interés en ser apóstol. O sea, él no se eligió para ser apóstol, él fue elegido por Dios sin que él quisiera. Obviamente Dios ya tenía un plan para él. Y vemos en Hechos 26, versículo 12 al 18, dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Pablo empieza a comentar su conversión. Y esta luz me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Ahí a veces hay problemas de exégesis, ¿no? Que a veces se agregar cosas que no hay, ¿no? A veces tendemos a decir que Pablo se cayó del caballo, ¿no? Aunque ahí dice que se cayó, pero no dice que se cayó del caballo, ¿no? Entonces podemos agregar ahí sí Pablo como se cayó del caballo, ¿no? Pero en realidad Pablo nunca se cayó del caballo según el texto, ¿no? Muy bien. Pudo haberse caído caminando y se tropezó con una roca o se tropezó con la luz. No dice el pasaje. Pero dice: yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Dice Pablo, ¿no?
Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. O sea que, ¿quién elige a Pablo? Dice: Jesús viene, yo te he venido a elegir por ministro. O sea, su ministerio proviene de Cristo. Él no eligió ser apóstol. Muy bien, eso es importante entender, que nos quede claro: él no eligió ser apóstol. Muy bien, luego vemos que en Hechos 22:10 Pablo dice: ¿qué haré, Señor? O sea, Pablo le pregunta a Dios qué va a hacer, ¿no? Ahora veamos que en Romanos capítulo 15, del 15 al 16, el apóstol Pablo escribe: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo, a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Estaba siempre dispuesto a declarar que fue Dios quien le confió el ministerio de la reconciliación. Pablo lo declara, ¿no? Y luego lo vuelve a declarar en Primera de Tito, porque dice: quien lo puso al servicio de Jesucristo, ¿no? Luego en Timoteo vuelve a decir: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio de su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. O sea, vuelve a declarar que él ha sido constituido por Cristo como predicador y apóstol. O sea, él no se ha puesto al solo el título. Muy bien, entonces podemos ver hasta ahí, hermanos, que él no tenía ninguna intención de poder coger algún cargo en el ministerio. Él no tenía ese plan. Y bien, vamos a ver entonces que a él le fue encomendada una labor por parte de Cristo, y es importante entender hasta ahí la razón, porque en realidad pues está vinculado con lo que estábamos leyendo, ¿no? Que él no fue elegido de forma humana, sino que el primer punto de este pasaje es que es el origen de su ministerio. Y a pesar de que él fue un hombre malvado, y su ministerio se originó en Cristo y fue él quien lo eligió. Entonces eso queda claro, y los versículos que acabamos de leer sustentan la idea, ¿no? Sustentan esa idea. Y luego hablemos un poco del espíritu del ministerio. Con eso terminamos el pasaje de hoy, bueno, la predica de hoy. Hoy quería solamente mostrarles de una manera introductoria ese pasaje. Quiero que conozcan la estructura. Lo que me importa es que conozcan la estructura y que entiendan a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Por ejemplo, ahora Pablo va a hablar del gozo, y el versículo 24 solamente dice: ahora me gozo, nada más. ¿Y qué significa eso? Que en medio del padecimiento y de todo lo que tiene que padecer, Pablo se goza. O sea, hay gozo en él. Y esta es la razón por la que se habla del espíritu del ministerio, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del ministerio de Pablo? Gozo. Él se goza en medio de las dificultades, se goza en medio de todo lo que tiene que hacer para con la iglesia. A pesar que es cansado y todo, pues dice Pablo: yo me gozo. Y dice, hay que entender que, por ejemplo, veamos, ¿no? En Hebreos capítulo 12, del 2 al 3, el autor de Hebreos dice: Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y que se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice, ¿no? Ahora vemos que dice: Jesús nunca perdió el gozo de su ministerio. Pablo tampoco lo perdió, ¿no? Siempre estaban gozosos mientras servían. El gozo cristiano debería ser eterno. Por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 8 al versículo 9 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no, dice, desamparados, derribados, pero no destruidos. También afirmo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 12, al pensar en la incredulidad de Israel. Pero a pesar de cualquier circunstancia que tuvo Pablo que enfrentar, jamás Pablo perdió la certeza de que Dios tenía el control. Esto es importante entender, o sea, tiene que haber gozo mientras nosotros estamos sirviendo a Dios. Ahora voy a hacer un resumen, porque en la siguiente clase lo vamos a volver a tocar para poder tocar los demás puntos que son mucho más profundos. Pero quiero que entiendan esto, ¿no? Bien, entonces quiero que leamos Filipenses capítulo 1, versículo 18. Dice: Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea que yo me gozo porque Cristo es anunciado. O sea, hay gozo. Pablo dice: hay gozo. Y Filipenses capítulo 2, verso 17, Pablo vuelve a decir: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vosotros. Pablo se vuelve a gozar.
Hechos capítulo 16, versículo 25. Pablo dice, cuando fue golpeado y encarcelado en Filipos, Pablo cantó himnos de alabanza de Dios. O sea, Pablo se gozó. Pablo se gozó. Pablo está convencido de que no se merecía cosa alguna y esto lo lleva a vivir una actitud permanente de confianza. Hay que entender entonces que Pablo vive con gozo a pesar de las dificultades. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Hasta este momento, para que ustedes puedan comprender la siguiente parte del mensaje, que es donde voy a empezar a profundizar y analizar cuál es la actitud de un ministro, de un siervo de Dios con respecto a la iglesia y con respecto al ministro el ministerio que Dios le ha dado. Aquí hay dos puntos importantes con los cuales quiero terminar este mensaje. Quiero decirles lo siguiente, ¿no? Primero, que debemos asegurarnos de que el ministerio que tenemos nos ha sido dado por Dios. ¿Cómo te vas a dar cuenta de eso? Obviamente, en el tiempo, ¿no? Hay un libro que se llama Vicio e Ingeniería, que a mí me ayudó muchísimo. No habla sobre ingeniería, sino obviamente se le pone Vicio e Ingeniería porque el subtítulo es La construcción de una visión, ¿no? Y en este libro plantea de que si tú quieres saber si lo que Dios ha puesto en tu corazón es de Dios, hay tres características que deben cumplirse, ¿no? La primera es que lo verás como una carga, lo verás como un mandato. Pasarán los años y seguirás sintiéndolo en tu corazón como una orden. Sabes que es significativo para tu vida, que no puedes hacer otra cosa si no haces eso que Dios te ha mandado a hacer. Segundo, tiene que estar acorde con lo que Dios está haciendo en el mundo. Ese es el segundo indicador. Y tercero, tiene Dios que capacitarte acorde a lo que Dios te está mandando a hacer. Entonces, esos tres elementos son importantes, pero sobre todo el primer elemento es que el segundo elemento es que tiene que estar acorde conforme a lo que Dios está haciendo. Y tu ministerio va a ser confirmado por muchos hermanos en la iglesia. Esa es la razón por la cual es importante que vayas a la iglesia. Porque en la iglesia Dios la ha puesto para que tú desarrolles tus dones, aprendiendo de otros, sirviendo dentro de la iglesia, sirviendo a otros hermanos. Y lo más importante que entiendas es que debes entender de que tienes que asegurarte que tu llamado y tu llamamiento provenga de Dios. No te puedes elegir apóstol pagando un dinero anual para que te denominen apóstol. O sea, eso no es de Dios, ¿no? Tampoco te puedes elegir pastor, ¿no? Nadie puede decir, oye, yo me declaro pastor y voy a ser pastor. Bueno, a menos que en el tiempo Dios vaya confirmando tu llamado, ¿no? Y obviamente no solamente tú lo vas a ver, sino que Dios va a hacer que tú lo veas a través de otros. Otros van a confirmar ese llamado que tú tienes para tal o cual cosa dentro del cuerpo de Cristo. Lo vas a ir viendo en el tiempo, pero para eso debes involucrarte en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios, buscar al Señor, orar, leer su palabra, y Dios va a confirmar lo que Él ha puesto en ti. O sea que es importante entender que nuestro llamado provenga de Dios. O sea, nuestro llamado tiene un origen divino, ¿no? Y otra de las cosas es que en medio de nuestra labor debe haber gozo. No hay peor cosa que para una persona hacer algo que no tenga gozo y no se goce en lo que está haciendo, ¿no? Ya de por sí, en lo humano, hay muchas personas que trabajan y no se gozan en lo que hacen. Andan renegando, siempre están tratando mal a los clientes, o hay hermanos que están tratando mal a la gente dentro de la iglesia, diáconos que ponen caras largas, diáconos que no te sonríen, que no te saludan, etcétera. Diferentes tipos de maestros que a lo mejor tampoco enseñan bien, no preparan su clase, se aburren, etcétera, etcétera, etcétera. No se dedican a hacer las cosas de Dios como deben ser y preparan sus cosas como debe ser. Entonces ahí te das cuenta que no solamente no hay un llamado de parte de Dios, sino que no hay gozo. O sea, no se gozan aún en medio de las tribulaciones, del sacrificio, ¿no? Servir a Dios es un sacrificio, ¿no? Vas a tener que servir a Dios aún cuando estés cansado, vas a tener que servir a Dios aún cuando tengas otras cosas que hacer, vas a tener que servir a Dios o darle tiempo a otras personas aún cuando tú necesites tiempo para ti, y aún así debes mantener el gozo. Debes entender que Dios tiene todo bajo control y que eres tu gozo, eres tu refugio, eres tu fortaleza y tu fuerza. Entonces, puntos importantes. Pablo reconocía que él se gozaba. Yo me gozo. En medio de todo lo que la iglesia está pasando y que yo tengo que fortalecer a la iglesia, dice, yo me gozo.
no solamente se goza, sino que él dice, yo fui elegido apóstol por causa de Cristo. Él tiene una identidad. Él sabe, si yo te pregunto a ti, ¿quién eres? ¿Puedes responder? Cuando le preguntas a Pablo, ¿quién eres? Saulo. Te voy a decir, yo soy ministro elegido por Cristo. ¿Tú puedes responder eso? ¿Quién eres? ¿Qué responderías? ¿Tienes tu identidad bien puesta en el reino del Señor? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes para qué Dios te llamó? Y si no lo sabes, creo que tienes que saberlo. Y para eso tienes que involucrarte en las cosas de la iglesia, servir y tener paciencia para que Dios te lo confirme en el tiempo. Dios te lo va a mostrar, pero tienes que hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Entonces estos dos primeros puntos yo quería compartirlos, ¿no? La siguiente parte la vamos a hacer el siguiente viernes, y ahí sí vamos a hacer un análisis profundo y cada vez más profundo de todo el texto, para ver de qué manera Pablo hace algunas comparaciones y llega a la conclusión de que el ministerio pues obviamente tiene más puntos, ¿no? Y que sobre todo, que lo más importante cuando él culmina el pasaje, de que nada de lo que él hace lo hace en sus fuerzas, sino lo hacen las fuerzas de Dios. Y eso es importante tener en cuenta. Les envío un fuerte abrazo, los amo mucho en el amor de Cristo y gracias por su tiempo. Hasta luego.